Bien, Romer Itriago es politólogo y también especialista en política internacional y derecho internacional. Después de 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, nace la Organización de Naciones Unidas. 4 años después nace la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, organismos que hasta este 2022 mantenían su funcionamiento, una ampliación de la capacidad de la OTAN dentro del continente europeo, pero hoy organismos que nacieron de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, del conflicto armado más violento y sangriento que vivió no solamente el continente europeo, sino el mundo, lo que se conoce como un conflicto a gran escala, como fue la Segunda Guerra Mundial. El surgimiento de estos organismos internacionales ha jugado un papel fundamental en la forma como los países se vinculan, pero hoy en este contexto es cuestionado el papel de la ONU, el papel de la OTAN. ¿Cómo quedan después de todo esto estas organizaciones? Bueno, estas organizaciones son materia de análisis aquí y en todo el mundo porque sencillamente parecen cascarones vacíos, porque no son efectivas para la resolución de los conflictos. El hecho de que países como Rusia o como China tengan el derecho a veto, bueno, ya te impide el poder accionar, el poder encontrar un mecanismo inmediato, si se quiere fáctico, para la resolución de los conflictos. Las resoluciones pueden a veces tener un carácter vinculante, y las potencias pueden encontrar en ese momento mecanismos para actuar. Pero en conflictos como este, donde las potencias tienen sus intereses, pues esta organización, las Naciones Unidas, carece de sentido. Yo eso lo he venido viendo desde hace buena parte y lo podemos trasladar a cualquier otro conflicto que haya en la arena internacional, y Rusia ejerce su derecho a veto, China ejerce su derecho a veto y el tema muere allí, porque no puede accionar. Y tampoco es que los cascos azules sean una fuerza multinacional especializada para... No, ellos tienen una función específica. Pero en esa tribuna no se ha encontrado hoy día la especificidad para actuar. Otro de los organismos que pudiésemos cuestionar es la OCSE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y sencillamente, mira, cuando no son organismos que permitan hacer el diseño y la arquitectura de la seguridad y defensa de los estados, pues sencillamente eso servirá para otros temas, para otros foros, para otros asuntos. Y encuentro preocupación porque en algún momento la ONU tendrá que tener, una revisión sustancial a sus propósitos, a sus fines. Dios quiera que no sea porque aquí pase un conflicto de mayor escala que involucre a un deterioro de la humanidad. Parece que la humanidad no ha terminado de entender todo su trance histórico y me preocupa porque... Ni aprendió de la Segunda Guerra Mundial tampoco, pudiéramos decir, porque... Así es, y me preocupa porque nuestra generación no tendría por qué sufrir los horrores que sufrieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. No tendría por qué haber apátridas en el mundo, que esa es otra de las cosas que pasan cuando grandes estados se apropian de otros territorios y la gente se ve desplazada y esos territorios ahora forman parte de otras unidades políticas. Entonces allí se ocurre este fenómeno. La gente pierde sus nacionalidades, la gente pierde su espacio vital y por supuesto que allí entonces los estados deberían de maximizar todo el criterio que haya disponible para la paz. La paz, que también es buena para los mercados, porque un tema importante de los conflictos armados es que tienen su impacto dentro de los mercados bursátiles. Hoy, jueves, estamos viendo un mercado temeroso que ha respondido a la baja en la mayor cantidad de los indicadores bursátiles. Las materias primas, sin embargo, vemos el caso del petróleo que ha incrementado su valor, pero lo cierto es que la guerra significa cosas negativas para el mercado. ¿Cómo esto puede ser también dentro de lo que es el desarrollo de esta situación, de este conflicto que se puede incrementar su escala, puede ser un factor determinante? Porque mencionábamos el caso de Rusia, que en los últimos años se ha convertido en un actor importante de la economía de Europa por ser principal fuente de gas. Por ejemplo, para el caso, incluso dentro del debate se habla de lo que es la certificación del gasoducto Nord Stream 2,
Se habla también de las sanciones que se imponen a la banca rusa y por supuesto a grandes empresarios de este país, pero ¿cómo esto puede ser un factor determinante y además las consecuencias que un conflicto armado puede tener para la economía global, ya golpeada por cierto por la pandemia? Bueno, cuando hay un nivel tan avanzado de interdependencia, y los politólogos dirían de interdependencia compleja, el que tú cuestiones a un Estado tan fuerte y tan grande como China, el que lo sanciones te puede sancionar a ti, a tus intereses, a tus relaciones comerciales. Y allí creo que se está dando un bloqueo de todos contra todos. Fíjate que me llamó la atención porque ayer, por ejemplo, los portavoces de Rusia y de China hablaban de establecer entonces un mecanismo, un gasoducto parecido al que ha quedado desertificado, el Nord Stream 2, hacia Asia. Y eso, bueno, es importante porque entonces tú dices, bueno, las sanciones tienen un peso, las sanciones las pueden sentir un grupo, la población, pero los gobiernos y los estados siguen operando. Entonces, siguen operando por otras vías. Entonces, esas sanciones que se establecen en Europa, bueno, van a quedar allí, en Europa, pero ellos van a seguir buscando la forma de incrementar su flujo comercial. Y es otra de las cosas por las que hay que estar muy atentos. ¿Ves? Entonces, bueno, allí yo creo que nosotros tenemos que analizar con mucho cuidado lo que es el futuro inmediato. Para los Estados Unidos su futuro inmediato es un cambio en el partido de gobierno. Podemos ver que dentro, y tomo el asunto de Estados Unidos porque vemos una alza inflacionaria muy importante del 7,3%, otros dicen que es el 7,8%. Vemos un desposicionamiento del actor hegemónico. Vemos que este actor no le puede surtir de los compromisos internacionales que ahora se abandonen con las sanciones que se le establecen a Rusia. Entonces creo que allí es un juego sin control de ambiente y resultados. Y por lo otro, Rusia intentará establecer mecanismos, diálogos con China, que es otro de los actores globales importantes, pues para lograr conquistar esta geopolítica. Mira, se decía antes, y lo decían los politólogos, que quien controlara el corazón de Eurasia o de la Tierra, que era Eurasia, el Herland, bueno, controlaría el mundo. Y ahorita no lo controla Estados Unidos, no lo controlan estas sanciones. A futuro puede que sí Rusia sienta esta recesión económica que se le impondrá, pero por ahora hizo las cosas con uso de lo que los abogados llaman premeditación y alevosía. Tiene un superávit financiero en dólares y puede aprovechar para pensar en otros mecanismos, en otras formas de insertarse con lo que le ofrecen las autocracias a nivel internacional. Y vemos cómo la democracia se va retrocediendo, la democracia se atrinchera, la democracia como que no revisa los parámetros o no revisa las bases por las cuales están asentadas y bueno, en ese orden de cosas campean estas posiciones de fuerza. Que en este momento, Carlos, te digo que es sumamente preocupante porque esto es ahorita, en modo ofensivo, una lucha suma cero, una lucha por poder y una lucha donde gana uno, donde no ganan todos y donde no hay pagos colaterales. ¿Pero es una lucha que se detiene en Ucrania o es una lucha que se puede expandir? Es una lucha que se pudiera expandir si los demás países se integran al conflicto, pero en este momento es una lucha que también nace para que nosotros podamos ver cómo Rusia va rescatando esa posición imperial a la que ahora apunta. Mira, muchos lo dicen, es que Putin no es comunista. Putin ahorita está más cerca de Catalina la Grande o de Pedro el Grande, que fueron de esos grandes fundadores del Imperio Ruso, a una posición de comunismo que les aísle. Pueden afectarse ahorita, en este momento, con las sanciones, el empresariado intermedio, la pequeña y mediana industria se puede afectar con las sanciones. Pero ya lo han dicho y lo están diciendo a través de los medios de comunicación. Bueno, sí, hay una recesión muy importante, pero esto es emocional porque nuestra identidad rusa, nuestros principios, nuestros valores están por encima y los estamos rescatando. Eso es lo que se está manejando. Y qué importante es la línea discursiva porque fíjate que
lo que la opinión pública establezca será la ley. Si la opinión pública dice que se está ganando la guerra, que se ha avanzado, que se ha recuperado, que se ha dignificado la voluntad de Rusia, entonces eso será determinante. Si en los Estados Unidos ocurre que la opinión pública condena a Biden, se perderá la guerra. Eso ya pasó, Vietnam se había ganado. Pero cuando el presidente Johnson le consultó a su secretario de Comunicaciones, mire, ¿qué dice la opinión pública? Bueno, presidente, la opinión pública dice de que hemos perdido. Entonces él dijo, hemos perdido. Y allí hubo un enfrentamiento con el secretario de Defensa, que estaba en la línea de fuego y tuvo, bueno, que pasar todo lo que pasó cuando salieron de allá. Entonces, son posiciones a las que hay que revisar, Carlos. Bien, nos toca despedir, Romer. Muchísimas gracias. No hablamos del impacto, que también importante haberlo mencionado. ¿Cómo esto va a generar un resultado en las elecciones de medio término? Y qué interesante la posición que en las últimas horas ha jugado Donald Trump, donde ha considerado de muy hábil y muy inteligente a Putin, y que además hace seguimiento continuo a lo que está pasando en un contexto donde firmas de opinión pública dan a Trump con una posibilidad importante de volver a la presidencia. Y me pareció también importante, Carlos, las palabras que ayer dijo muy tarde Mike Pence, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, porque bueno, condenando un poco a Trump, por supuesto, pero lo dijo, bueno, en ambientes como estos, los resultados de que el mal llegue, porque ahora Trump para ellos es un mal, pueda volver. Y sí, ciertamente me llamó particularmente la atención, eran las 2, 3 de la mañana y Donald Trump estaba dando rueda de prensa. Donald Trump estaba al frente de la situación monitoreándolo. Donald Trump sabe que Putin es un estratega y lo ha dicho. Donald Trump criticó y cuestionó la posición del presidente Biden, que bueno, dijo, bueno, oraré por todos ustedes y mañana hablo con los del G7. Esas no son posiciones cuando el Occidente necesita un respiro, necesita que su líder hegemón salga a la defensa. En las elecciones de medio término, bueno, ganarán con mayoría abrumadora los republicanos. Y a lo mejor se llevan la Cámara del Senado y la Cámara Baja. Y esto le abre las puertas a una posibilidad de una victoria republicana en 2024. Por supuesto, y virtualmente en las encuestas, el presidente Donald Trump ya ganó la reelección presidencial. Cuidado, cuidado. Hay todo un camino hasta allá, por supuesto, que tiene que ver Hay mucho tiempo que recorrer porque también hay otros candidatos y a veces los candidatos con medios porcentajes son los que se llevan la corona. Hay que analizarlo. Bien, Romer, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Contexto. Romer Itriago es politólogo y también especialista en el área internacional y el derecho internacional. A ustedes, gracias. Nosotros seguiremos dando cobertura a esto que es noticia el día de hoy, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, la preocupación que existe por este conflicto armado que se desarrolla hoy en el este del continente europeo. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.